Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos entonces esta emisión. Les cuento que Logistic Properties of the Americans anunció la ampliación de su contrato de arrendamiento vigente con Sharp Logística Integrada en el edificio 100 del Parque Logístico Callao, un parque logístico de primer nivel ubicado junto al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Callao, Perú. Del acuerdo, Sharp, inquilino actual del Parque Logístico Callao, arrendará 38.438 pies cuadrados adicionales en el edificio 100, ampliando así su presencia operativa dentro del parque. La ampliación del contrato de arrendamiento, que entrará en vigor el 1 de junio del 2026, subraya la capacidad continua de Logistic Properties para captar la demanda e impulsar el crecimiento de la ocupación en consonancia con la estrategia de optimización de activos de la compañía en uno de los submercados logísticos con mayor escasez de oferta en Perú. La ampliación del contrato se formalizó con rentas de mercado y representa un incremento de 2 dígitos con respecto al contrato anterior, lo que refleja la demanda sostenida de instalaciones logísticas de alta calidad cerca del aeropuerto y la capacidad de Logistic Properties para aprovechar el crecimiento inherente de las rentas dentro de su cartera actual. La ampliación aprovecha la ubicación estratégica del Parque Logístico Callao, adyacente al aeropuerto, y su infraestructura de clase A para cumplir con los exigentes requisitos de servicio y rendimiento. El Parque Logístico Callao se beneficia del acceso directo al principal aeropuerto internacional de Perú y a principales corredores de transporte, lo que posiciona como una ubicación preferida para los operadores logísticos que requieren rapidez, confiabilidad y conectividad. Logistic Properties continúa expandiendo su cartera mediante una actividad de arrendamiento disciplinada enfocada en mejorar la visibilidad del flujo de caja, la calidad de los clientes y el valor de los activos a largo plazo. Y a esta hora ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a observar entonces cómo le fue a los principales índices de Wall Street, que operaron mixtos este jueves en medio de la volatilidad de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversionistas mantienen la atención puesta en una posible resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Es así entonces como el Dow Jones finaliza con un aumento de más de 200 puntos o un 0,55% en 50.285 puntos. Por su parte, Standard & Poor's 500 también finaliza con aumentos del 0,17% en 7.442. Por su parte, el Nasdaq también finalizó la jornada de manera positiva, con aumentos superiores al 22%, un 0,09% en 26.293. Los precios del crudo mostraban movimientos volátiles durante la sesión. El WTI operaba levemente a la baja cerca de los $98 por barril, mientras el Brent también retrocedía ligeramente hasta alrededor de $104. El petróleo había subido con fuerza más temprano después de que informaran fuentes del líder supremo de Irán, que ordenó mantener el uranio enriquecido dentro del país, lo que complica las expectativas de una resolución rápida de la guerra entre Washington y Teherán. El repunte inicial de crudo impulsó también los rendimientos de los bonos del Tesoro ante el temor de nuevas presiones inflacionarias. Sin embargo, los retornos moderaron sus avances más tarde en la jornada. El bono de 10 años subía más de un punto básico hasta 4,58%, mientras que el bono a 30 años caía levemente 5,10%. El mercado venía de una sesión positiva el miércoles, cuando el Standard & Poor's 500 rompió una racha de 3 caídas consecutivas, apoyado en la baja del petróleo y de los rendimientos, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que las negociaciones con Irán estaban en su parte final. Roberto Conso, CEO de The Wall Alliance, advirtió que si el petróleo se mantiene en torno a los $100 por barril, podrían aparecer nuevas preocupaciones sobre la inflación. Sin embargo, destacó que el índice de volatilidad se mantiene cerca de 17 puntos, lo que refleja que los inversionistas siguen bastante cómodos gracias al impulso de la inteligencia artificial, los resultados corporativos y el bajo desempleo. Los inversionistas también analizaban los resultados de Nvidia. La compañía superó las expectativas de Wall Street en ganancias y proyecciones,
además de anunciar un aumento de dividendo trimestral a 25 centavos por acción. Aún así, sus acciones caían cerca del 1% debido a que el mercado ya esperaba resultados extraordinarios en medio del boom de la inteligencia artificial. SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, despegó rumbo a Wall Street el miércoles al presentar ante las autoridades de los Estados Unidos los planes para lo que podría convertirse en la mayor oferta pública de venta de acciones de la historia. El expediente de salida a la bolsa de SpaceX se hizo público el miércoles y presentó las grandes líneas de lo que podría convertirse en la mayor OPI de la historia en los mercados. La empresa aeroespacial es del multimillonario Elon Musk. En documentos publicados por el regulador bursátil estadounidense SEC, la empresa reveló que tuvo una facturación de $18.700 millones en 2025. SpaceX apunta a una salida a bolsa en junio, pero no ha revelado cuánto desea recaudar, aunque algunos reportes señalan que buscaría a $75.000 millones y alcanzar una valoración de hasta $1,75 billones cuando comience a cotizar. La compañía quiere cotizar en el mercado de valores Nasdaq bajo las siglas SPCX. Es la primera vez que SpaceX divulga públicamente información financiera tan detallada. El documento también menciona que la empresa registró una pérdida operativa de $2.600 millones al destinar grandes sumas al desarrollo de cohetes de próxima generación y de la IA. La presentación mostró que el negocio de Internet satelital Starlink de SpaceX es el claro motor financiero de la compañía, al generar $11.400 millones en ingresos en 2025, casi un 50% más interanual. El segmento de la IA, que incluye xAI y la plataforma X, registró $3.200 millones en ingresos en todo 2025, pero anotó una pérdida operativa de $6.400 millones. La presentación confirmó una estructura accionarial que dejaría a Musk firmemente al mando de la compañía tras la salida a la bolsa. Musk, el hombre más rico del mundo, pasará a controlar aproximadamente el 79% del poder de voto, mientras posee alrededor del 42% del capital. Así las cosas, vamos a revisar entonces cómo se comportó NUAM en la sesión de hoy, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia. Vemos que el MSCI Colcap aumentó 0,55% ya sobre los 2.101 puntos. Por su parte, las acciones como por ejemplo Mineros, ISA, Corficolombiana y Celsia fueron las 4 acciones con mayor desempeño en la jornada, siendo Mineros la de mayor desempeño en 6,84%. ISA aumentó 2,11% y Corficolombiana también presentó ganancias en la jornada de hoy de 1,66%, seguido de Celsia, que también aumentó 1,48%. Por su parte, o en el lado contrario, acciones como por ejemplo Grupo Bolívar, Telpel, Promigas, La Vivienda de la Acción Preferencial y Corficolombiana de la Acción Preferencial fueron las 5 acciones con menor desempeño en la jornada, siendo Grupo Bolívar la que tuvo mayor caída en 2,71%, seguido de Terpel, que retrocedió 2,47%, Promigas bajó 1,15% y La Vivienda de la Acción Preferencial también tuvo una pérdida del 0,68% en la sesión de hoy. En noticias del mercado colombiano y con ese resultado de la acción de Mineros el día de hoy que subió más del 6%, les cuento que la empresa ejecutó el primer tramo de su plan de readquisición de acciones propias tras adjudicar 2,99 millones de títulos ordinarios a un precio de 16.500 pesos por acción, operación que totalizó 49.283 millones de pesos. La oferta recibió 825 aceptaciones por 6,57 millones de acciones, equivalentes al 195% del cupo máximo autorizado, según informó la Bolsa de Valores de Colombia. El precio de readquisición representó una prima del 13,8% frente al cierre bursátil del 15 de mayo y la fecha de cumplimiento quedó fijada para el 26 de mayo del 2026. Como resultado de la operación, el número de operaciones en circulación de Mineros disminuirá de 295,78 millones a 292,79 millones de títulos. La readquisición
forma parte del plan aprobado por la Asamblea de Accionistas el pasado 27 de marzo, el cual contempla recompras de hasta $80 millones en un plazo de 3 años. De otro lado, Fitch Ratings colocó en observación positiva la calificación de seguros del Estado tras el anuncio de que el grupo Mutua madrileña adquirirá el 100% de las compañías de la aseguradora en Colombia, elevando su participación del 45% actual. Desde el 45% actual, la agencia explicó que una eventual mejora en la calificación dependerá de las aprobaciones regulatorias y del cambio en el enfoque de propiedad accionaria, pasando de neutral a positivo, lo que podría incorporar soporte parcial en la casa matriz española. Fitch espera resolver la observación una vez finalice el proceso regulatorio previsto para el último trimestre del 2026. La agencia también destacó la mejora en el desempeño financiero de Seguros del Estado, que registró una utilidad neta de 157.099 millones de pesos en el 2025 y un índice combinado de 87,3%, aunque advirtió que los índices de apalancamiento siguen por encima del promedio de la industria. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Comercio de Chile, que en la sesión anterior había finalizado con una variación del 2,40%, teniendo en cuenta que hoy es un día feriado y por lo tanto no hay operaciones bursátiles dentro de la Bolsa Comercio, y es por ello que vamos a hacer un repaso de cómo fue que finalizó la sesión anterior. Les cuento que la bolsa chilena había tenido un retorno destacado el miércoles tras noticias que hicieron crecer la especulación sobre un punto de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y con Wall Street en buen ánimo el día de ayer antes de los resultados de Nvidia. Ese fue el resultado del IPSA en la jornada de ayer. Es así entonces como el cierre de la jornada marcó un alza del 2,4% hasta los 10.599 puntos, impulsado por la TAM con un alza del 7,2% y Cencosud con un avance del 5,2%, dos acciones sensibles al conflicto en Medio Oriente, altamente ponderadas y en el top 3 de ganancias de la sesión. Es así entonces como el IPSA tuvo el segundo mejor desempeño del mundo emergente después de cerrar este miércoles en mínimos de casi 2 meses. La Bolsa de Santiago permaneció inactiva durante la jornada por el feriado nacional del Día de las Glorias Navales. Siguiendo entonces con noticias del mercado chileno, les cuento que el Banco Santander Chile informó la colocación parcial de bonos en el mercado local por 7.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 7,5 millones de dólares, mediante la emisión de la serie AG inscrita en el registro de valores desde septiembre del 2023. Los instrumentos desmaterializados y al portador tendrán vencimiento el 9 de mayo del 2029 y fueron colocados a una tasa promedio anual de 5,76%. La operación se produce en un contexto en el que los bancos chilenos continúan reforzando sus fuentes de financiamiento en moneda local y extendiendo plazos de deuda en medio de condiciones financieras globales más restrictivas y mayores costos de capital. Según la entidad, este tipo de emisiones permite fortalecer la estructura de fondeo, diversificar las fuentes de liquidez y optimizar el perfil de vencimientos de sus pasivos. De otro lado, les cuento que Parque Arauco firmó un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de las sociedades dueñas del Mall Paseo Quilín, centro comercial ubicado en Santiago de Chile, que cuenta con cerca de 47.000 metros cuadrados arrendables. La operación considera un valor base de 2,65 millones de unidades de fomento, equivalentes a aproximadamente 108 millones de dólares, y contempla pago del 60% al cierre de la transacción y el 40% restante 6 meses después. La compañía espera concretar la adquisición durante el segundo semestre del 2026, sujeta al cumplimiento de condiciones habituales y eventuales aprobaciones regulatorias. El negocio incluye la compra de inmobiliaria Paseo Quilín, Invercom y sus filiales como parte de la estrategia de Parque Arauco para aumentar su portafolio de activos comerciales en Chile y consolidar su presencia en zonas urbanas de alto tráfico. Y ya para finalizar, NUAM, vamos a ir con la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finaliza con una variación positiva del 1,70% de la sesión de hoy en 53.583 unidades. Por su parte, el índice Select, que reúne a las acciones más cotizadas dentro de la bolsa, también finaliza con aumentos del 1,30% en 1.376 unidades.
Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones de mayor ponderación, de mayor desempeño en la jornada. Y como podemos ver, Cervecería San Juan aumentó 7%, fue la que mejor le fue en la sesión de hoy. Shougang Hierro Perú también aumentó 5,46%. Credit Corp ganó 3,22% y Southern Copper Corporation pues finalizó con una variación positiva del 3,13% en la sesión de hoy. Por su parte, acciones como por ejemplo la Sociedad Minera Cerro Verde, Auna, Cementos Pacasmayo, Inversiones Portuarias Chancay y Volcán Compañía Minera fueron las 5 acciones con menor desempeño en la jornada, siendo la Sociedad Minera Cerro Verde con la que tuvo menor desempeño en la sesión, 3,93%, seguido de Auna, que finalizó con una baja del 1,34%, Cementos Pacasmayo disminuyó 1,28% e Inversiones Portuarias Chancay perdió 0,76% en la sesión de hoy. En otras noticias, Pacific Credit Ratings ratificó la calificación de PAA con perspectiva estable para la cuarta emisión del primer programa de bonos corporativos de Leche Gloria, respaldada en el liderazgo de la compañía en el mercado peruano de lácteos, su crecimiento operacional y su capacidad de generación de caja. Durante el 2025, la empresa registró ingresos por 4.660 millones de pesos chilenos o 1.250 millones de dólares, un EBITDA de 539,4 millones de soles, equivalente a 145 millones de dólares, y una utilidad neta de 238,7 millones de soles o 79 millones de dólares. La calificadora destacó además los adecuados indicadores de liquidez, cobertura y apalancamiento financiero de la empresa. La deuda financiera total ascendió a 1.471 millones de soles, mientras que el ratio de deuda financiera sobre el EBITDA se ubicó en 2,7 veces y la cobertura del servicio de deuda alcanzó 3,8 veces. PCR también valoró el respaldo operativo y financiero de Grupo Gloria, con presencia en distintos sectores industriales de la región. Tras revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó la sesión el IBC o el índice bursátil de la Bolsa de Caracas. Como podemos observar, tuvo una caída del 0,01% en 5.613 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron con variaciones mixtas. El índice financiero con una caída del 0,22%, mientras que el industrial aumentó 0,89% en la sesión de hoy. En noticias del mercado venezolano les cuento que ExxonMobil mantiene conversaciones para adquirir derechos de producción petrolera en Venezuela, casi 2 décadas después de haber sido expulsada de facto del país tras las nacionalizaciones impulsadas durante el gobierno de Hugo Chávez, según reveló New York Times. El eventual acuerdo podría anunciarse este mismo mes e incluiría contratos para producir petróleo en hasta 6 yacimientos venezolanos. El posible retorno de Exxon se produce en medio de la reapertura gradual del sector energético venezolano a la inversión extranjera y luego de recientes flexibilizaciones regulatorias impulsadas por Caracas. Analistas consideran que el regreso de grandes petroleras internacionales refleja el renovado interés por las mayores reservas de crudo del mundo, en un contexto de altos precios internacionales y creciente demanda energética global. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico de la Bolsa de Valores de Lima, donde explican un poco más acerca de la acción de Minsur. Hola, hoy hablaremos de Minsur, uno de los principales referentes globales en la producción de estaño con cerca del 11% de la producción global. Su principal operación es San Rafael, mientras que Mina Justa le da exposición adicional al cobre. En lo que va del año, la acción acumula un retorno de 13,97%, apoyado por el mejor desempeño de los precios de los metales y por una estructura financiera sólida, con bajos niveles de apalancamiento y elevada generación de caja. ¿Qué dicen los analistas? Destacan que el atractivo de Minsur se sostiene en su exposición a metales con perspectivas favorables de largo plazo, asociados a tecnología, infraestructura y electrificación. Si bien se redujeron las estimaciones de producción de cobre en Mina Justa por menores leyes minerales, este impacto podría ser compensado por mejores precios del estaño y cobre,
Además, la generación de caja y fortaleza de balance respaldan la posibilidad de mantener un pago activo de dividendos. Entre los principales riesgos se menciona la volatilidad en los precios de los metales, incertidumbre política local y riesgos de ejecución asociados a potenciales sobrecostos de inversión. Tras los últimos resultados, las recomendaciones se mantienen divididas entre comprar y mantener, con un valor fundamental en el rango de 4 soles 90 y 7 soles 57 por acción, con un potencial de apreciación del 10% sobre el consenso de los analistas que realizan cobertura. Ahora los dejamos con Daniel Mal para el análisis técnico de la acción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Malca y el día de hoy vamos a hacer el análisis técnico de Minsur. Este es un gráfico de Minsur de largo plazo. Viene desde el año 2022 a la fecha. La cotización actual de Minsur es de 6.5 soles, ¿no? Acá pueden ver de que hasta el año 2022 la acción de Minsur tuvo una subida muy pronunciada hasta 3.90. De ahí vino una caída muy fuerte. Hasta niveles de 2 soles aproximadamente, y ahí se vino recuperando lentamente hasta niveles de 3.90. En 3.90 había una resistencia importante, incluso esa resistencia y esta línea diagonal formaban un triángulo ascendente. A finales del 2025 se llega a romper esta resistencia de este triángulo y vino una subida bastante fuerte. Luego de la ruptura del triángulo, el target price para Minsur era de 5.82. Por patrón de triángulos medimos la base, la proyectamos en la ruptura y nos daba el 5.82. Sin embargo, Minsur subió más, ¿no? Se podría decir que una primera zona de resistencia estaba entre 5.09 y 5.82, y la siguiente estaba entre 7 y 7.73, ¿no? En realidad se frenó en la segunda zona de resistencia entre 7 y 7.73, ¿no? Y luego ha venido cayendo los últimos meses, ¿no? Sin embargo, esta semana ha hecho una ruptura de esta línea de tendencia bajista, que continuar la subida podría llevar a Minsur a la siguiente zona de resistencia entre 8.92 y 9.65, ¿no? Ese es el escenario optimista, ¿no? En un escenario pesimista, si es que hay malas noticias respecto a metales, que no creo porque los veo bastante fuertes, o de repente temas propios de las elecciones en Perú. Y si se da esa coyuntura negativa y cae Minsur, la siguiente zona de soportes está entre 5.82 y 5.09, ¿no? Esa sería una buena zona de compra si es que cayera Minsur, ¿no? Pero igual, luego de una potencial caída en ese escenario negativo, igual vemos que Minsur debería recuperar y en algún momento ir a probar esa última zona de resistencia entre 8.92 y 9.6. Particularmente le doy más probabilidades al escenario verde que al escenario rojo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi lado. Muchas gracias.